Así de simple la tripleta por Antonio Eduardo Fernández. El summa cum laude de las décimas, los sonetos y los monólogos. Santo Domingo, República Dominicana. La corrupción no siempre grita. A veces susurra con discursos elegantes, con cifras ordenadas y con sonrisas impecables. Este ciclo de sonetos no describe un país ideal, lo parodia. Utiliza la ironía como espejo y el soneto como bisturí para mostrar cómo el lenguaje del poder puede maquillar la realidad. La corrupción no acusa con el dedo, expone con poesía. Dicho esto, dejemos que hable la poesía, porque cuando el discurso se vuelve sospechosamente perfecto, la ironía es la única forma honesta de decir la verdad. Esto es La corrupción, ciclo de sonetos. Vivimos en un país organizado donde el imperio de la ley nos habla. Comparado a la ley de las 12 tablas, somos un pueblo bien civilizado. ¿Quién dice que hay contratos amañados si aquí la transparencia no se endiabla y la honestidad en dos pies se endiabla de frente a los concursos amañados? La ética es nuestra guía, es nuestro faro que ilumina a todos los ciudadanos y no entiende de hurto ni de descaro. Los políticos nos tienden sus manos y comemos en ella al amparo que los honra como buenos cristianos. No hay degradación institucional. Las auditorías son la autoridad que desarropa la venalidad con ejemplo de pulcritud nacional. Pura utopía de evasión fiscal, el estetoscopio de la bondad ausculta con toda seguridad que detesta su movimiento anormal. No hay abusos de influencia ni nepotismo, no hay amenazas ni influencia de poder. Hace rato salimos del abismo y respiramos sin retroceder, y el pasado quedó en el pesimismo como el compadrazgo con Lucifer. Hemos crecido como una potencia por los resultados de la economía. Por eso no me gustan las ironías, la pobreza murmura por su ausencia. Aquí el congresista tiene conciencia, es bueno, bondadoso, bienhechor, benévolo como el gobernador, que en su provincia se están sus evidencias. Funciona la entidad estatal, somos las glorias sin impunidad, gran espejo del poder judicial, el mallete de la legalidad, retrata la subversión ilegal, moralizando la inmoralidad. La sigua palmera tiene seguro su alpiste con toda su educación, como su fiscalía anticorrupción y en los hospitales su seguro. Vivimos bendecidos sin apuros, sin testaferros, sin malversación, sin reformas, sin manipulación, difícil encontrar un testador. Nuestras arcas están repletísimas de papiros verdes y amarillos, lo sabe la Trinidad Santísima. Y por honradez nadie va al banquillo, y nuestra cultura esplendidísima de una moral construida por ladrillos. No vemos corrupción empresarial, corrupción pública administrativa, corrupción institucional activa como la corrupción estructural. No cabe la comisión ilegal ni la extorsión que se va a la deriva. Es el gran bastión de la normativa y no existe el paraíso fiscal. En transparencia somos superiores a cualquier país de toda la región. De la sanción somos los promotores. El periodismo de investigación no comulga con aquellos autores que sobornan con intimidación. Merecemos estar en estos países, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda, y que en este tour el cohecho no meta sus narices. Oh, esperamos que tú no avises que somos parte de ese cielo azul, que hace tanto salimos del baúl de los sobornos y sus cicatrices. Estamos lejos de autoritarismo, prevaricación, denuncias banquero, represalia política, amiguismo, injusticia, lavado de dinero. No existe el desfalco ni el clientelismo. Nuestros funcionarios son muy sinceros. La riqueza es pobreza y un compromiso de nuestros humildes dirigentes, que se identifican con nuestra gente en un ascenso sin nuestro permiso. Con un trabuco yo los enfatizo, que esos son buenos coherentes, y en sus discursos estamos pendientes, ya nos tratan como los sumisos. Ese crecimiento oscuro da luz de un peculado en Asunción, que agrava pesa más que la cruz.
tiene de nosotros la aprobación con todo el denuedo del avetruz, nos nubla la razón con la corrupción. En esta obra se hace uso de licencias poéticas como la sinalefa y el empleo de palabras agudas al final de algunos versos, respetando la musicalidad del soneto clásico. Lo que acabamos de escuchar no es ingenuidad poética, es una estrategia discursiva. Desde una mirada periodística literaria, esta obra funciona como una columna de opinión en verso, donde el autor adopta la voz del sistema para revelar su contradicción interna. Aquí el elogio es excesivo, no es alabanza, es denuncia. La poesía, cuando dialoga con la realidad social y política, no solo conmueve, también investiga, cuestiona y expone. En este punto, los sonetos dejan de ser únicamente versos para convertirse en documentos simbólicos, en declaraciones que reproducen el lenguaje del poder con la intención de evidenciar sus contradicciones. A continuación, el análisis periodístico literario abordará la obra desde su estructura, su lenguaje y su intención crítica, con el propósito de desentrañar los recursos que sostienen la ironía, el uso del discurso institucional y la manera en que la forma clásica del soneto se transforma en una herramienta de denuncia. No se trata de explicar la poesía, sino de leerla en profundidad, de pasar del poema al contexto y del contexto a la conciencia crítica que la obra convoca. 1. La voz periodística disfrazada de elogio. Desde el primer soneto, la obra se construye sobre una estrategia clásica del periodismo crítico, decir lo contrario de lo que se quiere denunciar. Aquí no hay acusación directa, sino hipérbole elogiosa, una ironía sostenida que funciona como editorial poético. Cuando afirma, vivimos en un país organizado, donde el imperio de la ley nos habla, no informa, desenmascara. El lector informado reconoce inmediatamente el contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Esa tensión es profundamente periodística. Obliga a leer entre líneas, como ocurre con los grandes reportajes de investigación cuando el dato habla más que la denuncia explícita. 2. Ironía estructural como método de investigación. Cada soneto actúa como una pieza de expediente, no son poemas aislados, son capítulos de una misma investigación simbólica. Contratos amañados, auditorías, evasión fiscal, nepotismo, tráfico de influencia, corrupción empresarial y estructural, clientelismo, peculado. El vocabulario no es casual, pertenece al lenguaje jurídico, administrativo y periodístico, no al lirismo romántico. Ahí está una de las mayores virtudes de la obra. Convierte el léxico del poder en prueba literaria contra el propio poder. 3. El soneto como acta notarial. Elegir el soneto clásico para hablar de corrupción no es estético solamente, es ideológico. El soneto simboliza orden, equilibrio, norma, tradición. Ese orden formal contrasta violentamente con el desorden moral que se denuncia. Es como redactar un informe impecable para demostrar que todo está podrido. Desde el periodismo, esto equivale a usar documentos oficiales para evidenciar el delito. La métrica se convierte en una especie de acta notarial poética. Todo está en regla y por eso resulta sospechoso. 4. La parodia del discurso oficial. Frases como, la ética es nuestra guía, es nuestro faro. No hay tráfico de abuso ni nepotismo. En transparencia somos superiores. Reproducen casi literalmente el discurso gubernamental, empresarial y mediático. Pero al acumularlas, al reiterarlas, al exagerarlas, revela su falsedad. Este recurso es muy periodístico. Mostrar el discurso del poder hasta que se delate solo. No editorializa, expone. 5. Critica al sistema, no al individuo.
Algo muy importante y muy maduro es que esta obra no se ensaña con nombres propios, apunta a estructuras, instituciones, narrativas, complicidades. Eso la eleva de la sátira coyuntural al análisis estructural, propio del periodismo de profundidad. No acusa a fulano, denuncia un modelo normalizado de corrupción, sostenido por el silencio, la fe ciega y la resignación social. 6. El último soneto. La ruptura del espejo. El soneto 7 es clave. Aquí la ironía se resquebraja. La riqueza es pobreza y un compromiso. Ese crecimiento oscura da luz. Aparece el oxímoron, la contradicción explícita y finalmente la revelación. Nos nublan la razón con la corrupción. Desde el punto de vista periodístico, este cierre funciona como la conclusión del reportaje. Después de exponerlo todo, se revela el mecanismo final, la manipulación de la conciencia colectiva. La fuerza de esta obra no está solo en lo que se dice, sino en cómo se dice. Recursos literarios. Ironía sostenida, recurso central del ciclo. Hipérbole moral, honestidad exagerada para evidenciar lo contrario. Metáforas institucionales, espejo judicial. Intertextualidad bíblica, ética, pecado, culpa, redención. Lenguaje jurídico administrativo convertido en poesía. La corrupción no busca provocar escándalo, busca despertar conciencia. Nos recuerda que el mayor peligro no es el delito evidente, sino la normalización del discurso que lo disfraza. Conclusión. Esta obra demuestra que la poesía sigue siendo un espacio legítimo para el pensamiento crítico y la vigilancia social. ¿Con quién dialoga esta obra? Este ciclo dialoga con la poesía satírica clásica, el periodismo de denuncia, la ética cívica latinoamericana, autores como Quevedo, Vallejo, Benedetti en su beta clásica. Dialoga sobre todo con el lector consciente. ¿Por qué es buena esta obra? Porque denuncia sin panfleto, porque utiliza una forma clásica para un problema contemporáneo, porque incomoda con elegancia, porque no grita, piensa. Eso es literatura madura. Si este contenido te invita a reflexionar, suscríbete a este canal, dale like, activa la campanita y comparte este video. La poesía también es una forma de resistencia. Soy Antonio Eduardo Fernández, así de simple la tripleta. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima semana, Dios mediante.